Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de al día siguiente de hoy, jueves 23 de julio, día 23 también de esta nueva convivencia social. Llegamos al día 130 desde que se inició esta emergencia nacional como consecuencia de que el virus había llegado a nuestro país. Más de 4 meses, 4 meses intensos vividos durante este tiempo y probablemente algunos meses más, luego de conocerse nuevas cifras, luego de conocerse que el contagio sigue incrementándose, luego de conocerse una serie de nuevos anuncios presidenciales. Y vaya en primer lugar esto a referirme a lo que domina las portadas de los diarios de hoy, lo que dominó los anuncios de los noticieros el día de ayer, esta conferencia de prensa que dio el presidente Martín Vizcarra, junto con su nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que tuvo que hacer también con los anuncios como consecuencia del desborde que ya se ha producido en Arequipa. Y voy a tratar de ser lo más ecuánime posible para hacer no solo un balance, sino para tratar de hacer algunos recuerdos de esto. Porque si bien es un tema que domina con el tema de salud, que es la pandemia, también tiene que ver fundamentalmente con el aspecto político que encabeza el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y esta combinación de política y medidas de salud nos hacen primero hacer algunas observaciones y reflexiones. El presidente de la República salió ayer en sus ya no cotidianas, sino esporádicas, presentaciones a nivel nacional para hacer algunos anuncios y para responder algunas preguntas de los medios de comunicación en lo que no se puede llamar una conferencia de prensa en primer lugar, lo dijimos desde el comienzo y lo volvemos a reiterar. Enviar preguntas por escrito no tiene mayor sentido porque no es la esencia del periodismo. La esencia del periodismo y de las conferencias de prensa es preguntar y repreguntar. Y si la explicación era que no se podía hacer por el espacio, porque no se puede reunir la gente en cantidad, bien se puede hacer de manera virtual, como ya se ha demostrado en múltiples otras oportunidades en estos 4 meses y 10 días de pandemia. Entonces, el hecho de responder algunas preguntas por escrito al azar, eh, vamos a aceptar que son al azar sorteadas, pero no permite a veces hacerles repreguntas sobre el tema y lo que hace en este caso el presidente desde casi el comienzo o alguna otra autoridad que está con él, llámese ministro, simplemente a veces la pregunta, la esencia de la pregunta no la contestan y simplemente nos quedamos sin saber exactamente ante una inquietud qué es lo que debíamos hacer. Pero son 4 meses, decía, y estas exposiciones del presidente de la República llegan a un nivel reiterativo tales que de veras no solo cansan, aburren y muy poco se conoce. Es más de lo mismo, más de lo mismo. Con hora y media, 2 horas, de manera continua, de escuchar un mismo discurso y evadir eh, esta énfasis que hace en cada oportunidad de que el gobierno escucha, que es un gobierno que dialoga, que es un gobierno transparente, de tanto decirse, creo que ya está desgastado. Y ahí están en los resultados, en la apreciación de la ciudadanía en líneas generales. No lo que digan las encuestas, que es una opinión que podría reflejar a lo mejor un estado de ánimo, pero también cuando tenemos encuestas que nos hablan de que la gran mayoría, 70-75% de peruanos están de acuerdo con lo que se está haciendo, como que generan algunas dudas. Mucho más si esas encuestadoras son encuestadoras favoritas para contratar con el Estado y permanentemente están siendo objeto de contrato. Mucho más en esta etapa de pandemia. No se ha detenido. Se le sigue haciendo consultas por todo. Acuérdense que nosotros denunciamos que se le había contratado, entre otras, a Exos Apoyo solamente por hacer una encuesta del perfil del turista en época de pandemia, como si eso fuera
importante o urgente. Pero en fin, tenemos expresiones como esa. Estas expresiones que dice que las decisiones que tome el gobierno siempre se hacen en beneficio de la mayoría de la población, preocupándose por la persona y el ser humano, más sabe a una declaración, más parece a un libreto que le han dicho hay que repetir cada vez que te presentas. Esto de que todo el trabajo que hacen está abocado a la población. Y cito palabras textuales, y las decisiones que se tomen serán siempre colocando al ser humano y a la persona por delante. Todos aquellos que tienen alguien, algún familiar contagiado, algún familiar muerto, algún familiar o amigo cercano grave en unidades de cuidados intensivos o simplemente fallecido, pensarán lo mismo. Pensarán lo mismo aquellas miles de personas que están haciendo cola en la puerta de emergencia tratando de ingresar. Muchas de ellas que se mueren ahí, en la puerta, ya no en el interior como ocurrió en un comienzo, sino en la puerta de un hospital. Gente que se muere en el carro, en un taxi que llega urgente y que no les abren las puertas, estarán siempre considerando que se está colocando al ser humano y a la persona por delante. Cuando a lo largo de estos 4 meses hemos escuchado una serie de anuncios y hemos visto otras acciones que no tienen nada que ver con el ser humano. Empecemos por los bonos. ¿Se acuerdan ustedes? La cantidad de bonos que han salido. ¿Se olvidaron? ¿Me puede decir alguien si se completó los bonos? Si todos los bonos, ya perdí la cuenta en realidad, creo que 5 o 6 bonos distintos que se hicieron. ¿Me puede decir si alguno de ustedes conoció o aquellos que no tienen trabajo hace meses lo recibieron? ¿Se acuerdan de las tablets? El anuncio que hace al comienzo para que en un comienzo de la pandemia, para que en un escolar se quede sin estudiar y quisieron adquirir tablets y que debían estar llegando entre fines de mayo y comienzos de junio y entregándole a cada uno para que siga. Además, tablets habían dicho que eran inalámbricas, que iban a tener internet gratuita. ¿Me puede decir alguien si ya se entregó una tablet? De eso no se habla, no se dice. Y después nos salen con el proceso, que los procesos son engorrosos. ¿Y quién maneja los procesos? ¿No es el mismo ejecutivo con sus decisiones, con sus acciones paquidérmicas a veces, o simplemente por desidia? ¿Se acuerdan lo de Reactiva Perú? Los miles de millones de soles que se destinaron a través de los bancos para acudir como salvataje en calidad de préstamos con tasas muy bajas y periodos de gracia para microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, y que pudieran cubrir los sueldos de los trabajadores, pudieran cubrir, evitar la quiebra, que al final el 96% de esos 28.000 millones de soles fueron para las grandes empresas, que a través de sus bancos se los destinaron a sus principales empresas y se prestaron ellos en el tope de 10 millones de soles. Topes que fueron para cada uno de los grandes medios de comunicación, televisión, medios impresos, porque como no había policía estatal y se quejaron en su comienzo, ahora no vamos a tener ingresos porque el Estado no nos va a anunciar y entonces por lo tanto necesitamos salvataje. Bueno, pues Reactiva Perú sirvió también para que muchos de estos medios de comunicación recibieran este tope de 10 millones de soles, y no hemos visto decenas de despedidos en los medios de comunicación. Despedidos además porque no, sin motivo y sin haberles entregado sus beneficios. La gran mayoría de estos medios que pidió prestado ha despedido a gente, pero no les ha pagado ni siquiera sus derechos, los derechos laborales. O el texto de la suspensión perfecta, que era un anuncio para que de una manera las empresas, los empresarios tuvieran un respiro, no se vieran comprometidos con la planilla, y bueno, se decretó la suspensión perfecta, que no era otra cosa que mandar a la gente, ya a sus trabajadores a sus casas, y que debían retornar ya a fines de junio, ¿no? De empresas que aprovecharon efectivamente para enviar a la gente a sus casas
y que los han mantenido. Ahora se ha anunciado que la suspensión perfecta debe ir por lo menos hasta octubre. Entonces, por lo tanto, trabajadores que están en el limbo, sin cobrar, sin posibilidad de regresar y además sin posibilidad de ir a otro trabajo, porque siguen vinculados a su trabajo especial. Empresas que han aprovechado, ¿se acuerdan? Hace un par de días, 2 o 3, que se anunció aquí en Lima que esta flota de transporte Soyuz, muy conocida por ir al sur, a Ica, ha anunciado que va a cerrar. Bueno, y que extrañamente 2 días antes hubo un incendio en su patio de talleres quemándose varios ómnibus. Y bueno, ha dicho que ya no puede continuar porque la situación es calamitosa. Bueno, se ha descubierto que Soyuz había pedido la suspensión perfecta al Ministerio de Trabajo para enviar a sus casas aproximadamente 500 trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo les ha dicho que no, a ti sí no te autorizamos para suspensión perfecta. Y bueno, pues después de esa denegatoria de suspensión perfecta, Soyuz ha pedido ya, se declara en quiebra. Casualidades que manejan los empresarios. ¿O se acuerdan ustedes cuando el presidente amenazó con expropiar las clínicas? Por supuesto, después de muchos meses de quejas periodísticas de que las clínicas están haciendo un gran negocio con la salud y que estaban cobrando cientos de miles de soles a la gente para que pudiera internarse, o gente que no sabía, simplemente tenía después que empeñarse para salvar a algún familiar, y que aún después de muerto le siguen cobrando. Y el presidente salió en una de estas conferencias de prensa también a decir de que no va a permitir, y yo solamente le doy 24 horas de plazo para que negocien, y si no voy a aplicar el artículo pertinente de la Constitución, el cual decía la expropiación. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Y que las clínicas se reunieron con el CIS y fijaron a partir de entonces que el gobierno, el Estado, iba a pagar 50.000 soles por cada ciudadano que se iba a atender. Y que después de ese anuncio todavía demoraron como 2 semanas más para firmar el contrato entre el CIS y las clínicas. Y de las cientos de clínicas, solamente 17 firmaron contrato. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y hasta ayer, porque dijeron, bueno, 17 en una primera fase, es lo que dijeron. No, no, todos no en la primera fase. Bueno, ayer ya acabó la segunda fase y en total hay 24 clínicas. 24 clínicas que aceptan que el Estado les pague 50.000 por cada paciente que se le derive. ¿Y saben cuántos pacientes se han derivado hasta el momento? Uno. Un solo paciente. Los demás tienen que seguir haciendo cola en los hospitales, los pertenecientes al MINSA o a Salud. ¿Para qué se firmó entonces un contrato si no se va a cumplir? ¿Para qué se hacen anuncios si no se van a cumplir? Pura pirotecnia, puro fuego artificial, para que al mediodía la gente tenga un poco de tranquilidad. Pero conforme pasan los días simplemente nos damos cuenta de que siguen siendo palabras que no se cumplen. O cuando se hizo un llamado, porque también hubo denuncias públicas sobre los medicamentos que se elevaron hasta en 1000% los precios, y que luego del reclamo ciudadano y de las denuncias en medios de comunicación, se salió a anunciar de que bueno, iba a haber una supervisión, pero quedó ahí. Y cuando el Poder Legislativo, el Congreso de la República, aprobó una ley para que se sancione y se ponga en el Código Penal que se eleven penas para los especuladores por este tipo de acaparamiento en medicinas o especulación en tiempo de emergencia, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha observado la ley y no se puede sancionar tampoco a ningún propietario, a ningún farmacéutico, a ningún acaparador. Y me acuerdo del denominado anuncio del impuesto a los más ricos, que era una forma también de manera temporal de que se mojen quienes más ganan y quienes más tienen. Y que después de algunos reclamos de representantes de la CONFIEP y alguna gente y algunas voces que sabemos siempre han estado por lo menos contrarias a las necesidades de los más pobres en esta época, aunque lo digan de la boca para afuera, pero a la hora de actuar siempre están en contra, también quedó en nada. Ojo, después de haber visto los cientos de médicos fallecidos y policías fallecidos
en estos más de 4 meses de pandemia no es motivo para estar mortificado y que esto continúe, donde 1 de cada 6 policías ya resultó contagiado por coronavirus. ¿Y por qué resultaron contagiados también? Porque él fue el primer contingente de línea el que enfrentó la pandemia. ¿Y cómo lo efectuó? Desprotegido, con generales que recién empiezan a ser investigados, que compraron máscaras en mal estado, máscaras engrapadas con liga, donde el alcohol que se compró era alcohol de baja calidad. Ese es el panorama que hemos tenido con generales corruptos a los que recién se les interviene su domicilio para buscar pruebas que confirmen esta relación de malas compras que superan los cientos de millones de soles. Autoridades al más alto nivel que lo único que han hecho es sacar provecho en estos momentos. Y esto es lo que se ha descubierto. ¿Qué más habrá? Y ayer el presidente sale en su conferencia de prensa a decir que tuvo que viajar el día domingo a Arequipa, no solo para entregar equipamiento, sino para enterarse en el lugar de las cosas que suceden, porque una autoridad debe viajar y estar permanentemente evaluando. Y señaló que ha sido por los médicos con quienes se entrevistó que le han permitido abrir un panorama y que esos médicos le dijeron: presidente, a usted lo están engañando, sus funcionarios no hacen buena tarea. Y dice el presidente que como consecuencia de ese diálogo, de esa reunión, es que tomó las medidas que ayer se anunciaron, que es la intervención directa en la región del Arequipa. Bueno, la verdad no es así, ¿eh? La verdad no es así. Recordemos los hechos fríos. El presidente viajó a Arequipa para entregar algunas camas, algunos módulos. Cuando se bajó del carro, fue enrostrado por muchos médicos, por auxiliares, por pacientes que estaban ahí. Y ya no podía salir. Él estaba ingresando al hospital Honor Delgado, en la puerta lo agarraron con letreros y no le quedó más remedio que escuchar. Y escuchó. O sea, tuvo que escuchar, no se enfrentó. Sería absurdo enfrentarse en ese momento. Los escuchó y derivó el caso a la ministra Pilar Mazzetti, que estaba con él. Y luego la ministra Pilar Mazzetti conversó con esos médicos. Pero, y luego entró, y ahí están las imágenes después, retirándose del hospital con una mujer llorando y gritando, pidiéndole atención para su esposo. Y vamos a detenernos en este caso. El presidente ha dicho que los médicos le dijeron y él tomó conocimiento, pero hay algo que además ha reconocido, porque si se lo dijeron los médicos y no lo desmintió es porque es cierto. El hecho de que le están ocultando información. Vamos a suponer que es cierto, ¿ah? Vamos a suponer que el presidente no lee diarios, no ve televisión, no se entera, no le alcanzan un resumen informativo a primera hora, como ocurre con cualquier funcionario mediano. Con mucha más razón él, que en la madrugada ya tiene la portada de todos los diarios, antes que se vendan. Y se sabe qué cosa ya va a salir en primera página. Así funcionan las cosas. Así están los niveles de inteligencia. Se sabe qué cosa va a salir. Y entonces el presidente de la República dice que no sabía. Recién el domingo se enteró lo de Arequipa. Cuando lo de Arequipa se viene hablando hace más de 2 semanas. Pero vamos a suponer, vamos a darle beneficio a la duda, el presidente recién se entera el día domingo. Entonces el día domingo recién se entera que tiene funcionarios que le están engañando. Que recién se entera después, porque ese día no se enteró, pues después sí salió como consecuencia de la denuncia de esta mujer que salió llorando y pidiendo atención para su esposo, que a esos pacientes que todos estaban en la puerta del hospital esperando en unas carpas, que a todos ellos los levantaron y los llevaron detrás del hospital para que el presidente no viera. Vamos a suponer que así ha sido, que él tampoco sabía que ocurrió eso, que malos funcionarios del hospital lo habían trasladado a estos pacientes de urgencia, pero detrás, de tal manera que cuando pasara la comitiva no los vieran. Y todo esto fue denunciado. La pregunta es, ¿qué ha hecho el presidente?
con esos malos funcionarios. Ya, él no es responsable, perfecto. Y los malos funcionarios que le han ocultado, ahí se está actuando con dolo, se está actuando con toda la malicia si fuera cierto eso. Si solamente fueran responsables las autoridades médicas que estaban en ese momento. ¿Ya qué ha hecho el presidente? ¿Ya qué ha hecho con las autoridades, con los responsables del Ministerio de Salud ahí? ¿Qué ha hecho con los funcionarios de salud? Ya no de Lima ni la central, con los de Arequipa que han estado trabajando eso. Él ha reconocido, pero nada más. Sí, pues me reuní con ellos y bueno, he tomado decisiones. Esto se conoció el domingo. ¿Ya? Se conoció el domingo. Y el día lunes dijeron que estaban evaluando. Recién ayer miércoles se ha decidido esa intervención. Esa intervención. No amerita las cosas hacerlas en horas. No amerita tomar acciones de inmediato y no ver el domingo por la noche los programas políticos, si es que los ve, porque aparentemente ahora dice que no está informado. El día lunes conversar con la ministra Massetti, igual el lunes por la tarde con el presidente del Consejo de Ministros, el martes ir intercambiando ideas y recién ayer miércoles esperar a un Consejo de Ministros habitual para tomar la decisión. Hay ciertamente mucha dejadez, mucha lentitud, no es un tema de plazos burocráticos como están ocurriendo con otras cosas. Y después de 4 meses también, y luego de la presión, primero de medios periodísticos locales, luego de la presión de medios de comunicación internacional respecto al número real de muertos, y luego de que ya había hecho un trabajo de insistencia la ministra Massetti y Pedro Cateriano respecto al número de fallecidos, recién ayer, casi 4 meses y medio después, se están hablando de sinceramiento de cifras. Con el SINADEF, el registro del sistema informático de defunciones, estamos a julio y en un ratito más, ahorita en agosto, en un par de semanas, hacia los primeros días de agosto, adelantó que se va a llegar al mismo número de muertos que tuvimos en el 2019. O sea, ahorita en agosto ya estamos llegando a la cantidad histórica de muertos en nuestro país. Entonces, por lo tanto, había ahí una información que había que de veras no solo confrontar, sino sincerar. Y bueno, pues ayer se ha sincerado el número de muertos. En horas se reconocieron 3.688 muertos más, con lo que la cifra se elevó a 17.267. Tenemos 17.267 muertos. Las explicaciones han sido de lo más variadas, como siempre, que no había forma de confirmar que eran muertos por coronavirus, que por lo general, históricamente, estas cifras se hacen al acabar la emergencia, pero que en este caso se están haciendo esfuerzos para empezar a sincerar. Bueno, pues 17.267 y aún, de acuerdo a los datos, hay más de 20.000 muertos por verificar. Estos 20.000 muertos que quedan en el aire, que están en su registro, todavía no se sabe de qué ha muerto. ¿Eh? Entonces podríamos estar a lo mejor ante una información a cuentagotas. Lo cierto es que toda esta presión, este reclamo, y que en los primeros días, primeras semanas, se salió a decir que no, que eran cifras equivocadas, que una exageración del periodismo, y con el paso de las semanas, las propias autoridades tuvieron que aceptar un subregistro. Oficialmente, 17.267 muertos. De nada bastó que se diera el pésame a la señora Cecilia Capira, que lamentar que no se la escuchó, que no la vio, que esta señora que salió corriendo, que ya quedó viuda, por cierto, y que a quien se le ha brindado todo el apoyo necesario. Un apoyo necesario que fue anunciado además por el Ministerio de Salud como un apoyo anímico, emocional. ¿De qué le va a servir a la señora Capira? Un apoyo emocional. Y terminó diciendo confianza, triunfalismo, de ninguna manera.
Más aún que todos tenemos acceso a los medios de información internacional y hemos visto con mucho entusiasmo que van teniendo vacunas contra este virus. Vacuna que, por cierto, también precisó que no la vamos a tener este año, como ya se ha anunciado también por la Organización Mundial de Salud. La vacuna que no va a estar este año. Una lástima, porque esto que ya se habla en muchos lugares, hoy día en la mañana había otro reclamo urgente de Huancavelica, que también está recrudeciendo la pandemia y que están pidiendo también intervención, no ayuda. Y finalizo con algo de Ripley respecto a esta conferencia de prensa. Quería dejar sentada mi posición. En respecto a la autoridad siempre está, pero asentar todo lo que ella diga y no ser críticos cuando se tenga que decir. En este caso, quien habla, que es un periodista que muchos de ustedes conocen, mantiene su independencia y que además estuvo de acuerdo con algunas medidas dictadas por el presidente Vizcarra, sobre todo cuando llamó a referéndum. En esta oportunidad no, por lo menos no estoy de acuerdo. Finalizo sobre el tema de Vizcarra con algo que de veras ni en los libretos de Chavo. Hizo una recomendación para evitar el contagio porque reconoció que se sigue la gente contagiando, pero pidió no ir a los restaurantes porque ahí está el mayor foco de contagio. Podría estar a contagio. Presidente, nadie lo obligó a usted a que levante los restaurantes. Si usted considera que el foco de contagio está en los restaurantes también, su recomendación no es decirle mejor quédense en sus casas. Simplemente no debió abrir este sector. Porque ahora con sus palabras lo único que está haciendo es también generar una preocupación a aquel sector en que usted y su propio gobierno le ha dado visto bueno. No se puede decir no vayan a comer a los restaurantes, no vayan como Melcochita, sino a demostrar de veras dotes de equilibrio y de estadista. Y dicho esto, paso a resumir el tema de Arequipa. Ya se dio la intervención, como decía, hoy día salió el decreto de urgencia. El gobierno va a asumir ahí en Arequipa debido a todo este desmadre que ha producido el gobernador Elmer Cáceres Lica. Un gobernador que, por cierto, no se merece la región tan importante de Arequipa, pero que ellos lo pusieron ahí, no hay que olvidarnos también. Cáceres Lica llegó ahí a ganar luego de una segunda rueda, luego de conocerse además algunas denuncias de violación, que no llegó a desmentir, sino simplemente que se retractó su acusadora y al final igualito ganó. Cáceres Lica, que es otro de estos políticos que se creen mesías y que quiere postular a la presidencia de la República, ha hecho pintas, empezarse por todo el sur. Bueno, Cáceres Lica ha dicho, de alguna manera ha tratado de minimizar, dice que es un acompañamiento, para él es un acompañamiento porque ellos quieren seguir controlando, y más bien dice, les vamos a enseñar cómo manejar esta situación. Este tipo que no siguió los protocolos, que ha tenido que ser condenado y multado por el Poder Judicial para cumplir los protocolos, dice que no, ellos van a enseñar. Y echa la culpa y dice, no, los muertos no son del gobierno regional, los muertos son de los hospitales de salud. Y dice, nosotros vamos a enseñarle al gobierno cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Dijo, nosotros tenemos que enseñarles a ellos a cómo manejar. Está demostrado que nosotros hemos trabajado bien. Ay, qué Arequipa. Arequipa tiene 36.291 casos positivos y casi 800 muertos. 700, 800 muertos que se han incrementado fundamentalmente en las últimas 2 semanas, luego de no hacer una serie de medidas de protocolo, como entre ellas seguir funcionando el transporte público desde el comienzo. Y ayer la Junta Nacional de Justicia decidió suspender de sus funciones por 6 meses al ex fiscal de la Nación y fiscal supremo Pedro Chávez por su vinculación con los cuellos blancos del puerto. Ha demostrado que su conducta hace presumir riesgo de perturbación y es otro fiscal supremo suspendido. El anterior fue Tomás Gálvez. Y en este caso la Contraloría también, siguiendo con temas de controles, emitió un comunicado protestando
algún acto de intimidación que acaba de hacer el ex Contralor de la República, presidente de la Comisión de Fiscalización, Elmer Alarcón. Elmer Alarcón fue Contralor de la República. La Contraloría ha seguido investigando porque, por ejemplo, algunas declaraciones juradas eran falsas o corregidas. Esto está investigando la Contraloría, los auditores de la Contraloría, y lo que ha hecho Cáceres, de alguna manera, lo que ha hecho el Alarcón, el actual presidente de la Comisión de Fiscalización, porque está en el Congreso, todavía tiene inmunidad parlamentaria, es empezar a oficiar y pedir una serie de documentos a la Contraloría y a los auditores, para ver si tienen todos los papeles en regla, para ver que hayan ingresado de manera correcta. Y esto la Contraloría lo ha calificado como un acto intimidatorio. Ha respondido la Contraloría que eso no lo va a intimidar, se ha quejado ante el Congreso de la República y van a seguir investigando. Pero estos métodos de te mando un golpe y te mando otro, por decirlo de alguna manera suave, refleja a veces la catadura moral de las personas. La Contraloría sigue investigando, está en su derecho, es el órgano supremo de control, pero Alarcón dice un momentito, ahora presido la Comisión de Fiscalización y seguro yo tengo más poder que tú, ahora me envías todos los papeles que tienes en la Contraloría. Bien por la Contraloría que no se asusta y lo hace público. Y si hay que sancionar más a este Contralor que fue destituido por desbalance patrimonial y por haber comprado, hacer compras a la Contraloría que no correspondían, sino eran compras particulares, bien merece que se le siga investigando. Y otro caso que llama la atención y tiene que ver ya con el punto de vista internacional, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que dio positivo al coronavirus hace 2 semanas, el tipo que no usaba máscara, se paseaba por todo el país. Bueno, se hizo la prueba ya para regresar a trabajar y ha vuelto a dar positivo. Tiene que estar 2 semanas más en cuarentena. ¿No? Él ha seguido reuniéndose de alguna manera, recibe gente, sale un poquito en los alrededores de su casa, pero volvió a tener coronavirus. Este presidente de ultraderecha que es el responsable directo de que ya Brasil tenga 80.100 muertos. Y un tema importante y que podría por lo menos alegrar nuestros próximos días es que la Comisión de Transportes del Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley para que todas aquellas personas que tienen servicios de internet, telefonía fija, telefonía móvil y que tienen contratado un determinado programa, una cantidad, recordemos, todos quienes tenemos celular o tenemos teléfono, tenemos contratado una tarifa, una determinada cantidad de minutos o de megas y que usualmente no lo consumimos. Bueno, entonces, y se quedan ahí. Entonces, lo que ha planteado la Comisión de Transporte es que esos minutos que no se consumen o megas que no se consumen de celular, teléfono fijo o internet, se acumulen para los siguientes meses. Con lo cual, estaría dándose una señal en favor del consumidor. Porque si nosotros contratamos un paquete determinado para algo y después no lo consumimos, tenemos todo el derecho de decir, oye, me lo llevo, así como cuando usted va a un restaurante y ya no quiere, me lo llevo, igualito, me lo llevo para la próxima, guárdamelo. Y efectivamente se tiene que acumular la próxima. Tendría que acumularse mucho más cuando los servicios están tan malos y hay días y hay quejas reiteradas y constantes de que a veces se cae la señal y no tenemos señal en ese día, no tenemos mega lo suficiente, entonces, y se siguen cobrando las tarifas que uno ha contratado. Entonces esto debe pasar al Pleno y ojalá, porque ha sido aprobado por amplia mayoría en la comisión respectiva. Y ayer la Organización Mundial de Salud confirmó que la vacuna esta que se ha descubierto en Oxford o cualquier otra vacuna no va a poder estar en manos de los ciudadanos hasta el primer semestre del próximo año. Dice que el primer semestre están, por supuesto, ya en la fase de experimental con humanos, pero todo toma un determinado tiempo. Dice además que ninguna vacuna es 100% efectiva, ya lo advirtió. Y recordó que inclusive la vacuna contra el sarampión, que es la más efectiva, apenas protege al 95% que se puso la vacuna. Que ninguna vacuna está al 100%. Hay que entenderlo. Pero ya hasta
mediados del próximo año no estaría a disposición de los ciudadanos la vacuna. Estadísticas, 366.550 casos positivos. Ayer también se superaron los 4.000 como el día anterior. Ayer han habido 4.463 nuevos casos. Los fallecidos, como dijimos con la nueva cifra, son 17.455. Se produjeron 188 fallecidos más que la víspera, se mantiene esa tendencia. Ya hay un número significativo de personas que han superado el coronavirus y ya están ya están en sus casas y retornando a labores. 252.246 personas han logrado superar el coronavirus. Esto es el 69% del total. No el 70% como dijo el presidente, ¿eh? 69%. Pero sigue subiendo de a poquito el número de recuperados. Lima sigue siendo la ciudad, Lima metropolitana, con mayor número de contagiados, 181.000. Le sigue Callao con más de 20.000, 20.062. En tercer lugar, Piura con casi 20.000, 19.949. Luego Lambayeque con 16.000. La Libertad, 13.523. Arequipa, ya los muertos son 11.000. Loreto, que en las primeras semanas lamentablemente estaba en el pico, ahora está con con 10.000, 10.410. Ica, 10.313. Y Ancash, 10.609. Ya se han hecho pruebas a más de 2 millones de peruanos, 2.133.000. Amigos, soy el periodista Max Obregón, les agradezco su sintonía. Nos vemos mañana al día siguiente.